de la familia, pero específicamente qué, porque no somos Vin Diesel, ¿no? En Rápidos y Furiosos, no, la familia, eso, la familia. Respecto a qué hablábamos de la familia, que es importante, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la familia? Recuerdo hace mucho tiempo que una persona muy, muy desadaptada dijo que su trabajo es la familia. Pero más allá de eso, la familia, ¿qué podemos decir? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada sobre la familia? Yo sé que ustedes cerraban los ojos porque estaban meditando en la palabra del Señor y no era porque verdaderamente se estaban durmiendo. ¿Alguien? ¿Ninguno? A ver, primero Daniel, porque es hincha de la U. ¿Qué? Qué decepción. Pero tú, que es un reflejo del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, más allá del carácter de Dios. Es un reflejo de la naturaleza divina. Por eso, la verdad, ¿qué era la verdad? ¿Qué verdad estudiamos? La verdad es la palabra de Dios, ¿no, Néstor? La semana pasada vimos, recordemos, cada tema tiene una verdad. ¿Cuál era la verdad la semana pasada? Sí, Dios tiene familia. Esa era la verdad para meditar el día de hoy. Bueno, no, la semana pasada. Y el día de hoy vamos a hablar, vamos a seguir tocando ya para cerrar este asunto de la familia. Estuvimos viendo que la familia era importante por su naturaleza. Vamos a ver el edificando el hogar. La semana pasada hablábamos justamente que la familia no es algo aleatorio, no es algo de que, ya apareció de la nada, la evolución de la familia, un fenómeno antropológico, social, ¿no? No, vimos que la familia en realidad es una institución divina. Dios diseñó e instauró la familia. Y vimos otros ejemplos de instituciones que Dios ha instruido o ha dado al hombre. Y esta institución refleja la naturaleza de Dios. Por eso el tema pasado se llamaba sombras divinas. O sea, tiene que ver. Uno ve la familia y debería ver a Dios. Esa es la finalidad de la familia. Néstor, quiero aprender más. Está subido en YouTube, ya lo compartimos. Si lo quieres repetir, será de mucha ayuda. Pero el día de hoy vamos a hablar de algunas cositas más prácticas. Todos nosotros tenemos una familia. Independientemente que digas, Néstor, yo ya vivo solo, ya lo superé, ya lo dejé, o si hemos sufrido alguna pérdida, ¿no? Papá, mamá, quizá ya no están, no lo sé. Todos nosotros somos parte de una familia. Y si aún así tú dices, Néstor, estoy absolutamente solo, no tengo ni perro que me ladre, la iglesia sigue siendo tu familia. Así que no hay forma de escaparnos. Todos tenemos una familia. Y la Biblia nos da consejos, ¿ya? Para que nosotros podamos edificar esa familia. Por eso el día de hoy vamos a hablar, el hogar se construye con autoridad. Porque el mejor consejo que yo te puedo dar para la familia, tú que eres joven, tú que todavía no has constituido tu hogar, estás a puertas, algunos quizá, otros quizá están un poquito más lejos, no lo sé, pero todos nosotros en algún momento, si Dios en su gracia nos bendice, formaremos nuestra nueva familia. Y hay algo que tú tienes que entender, joven, que estás en esta etapa, que ya perteneces a una familia y que probablemente en unos años formes tu familia. La simiente básica de la familia es la autoridad. La familia se construye en autoridad. Por eso el día de hoy vamos a hablar, el hogar se construye con autoridad. Y por ende, si la familia se construye, avanza con autoridad, ¿cuál entonces sería un pecado, un vicio del carácter en el joven que destruye su familia o que destruye la futura familia que quiere construir? ¿Cuál sería? Si la autoridad es la que va a fundar la familia. ¿Cuál sería el vicio, el pecado que es nocivo y que tenemos que erradicar de nosotros? La rebeldía. Ser rebeldes. ¿Cuántos de los que están aquí son rebeldes? Yo, Néstor, fui al concierto de RBD. Ya. Pero ¿cuántos de los que están aquí podrían decir honestamente, soy rebelde? Es un vicio de mi carácter enfrentarme constantemente a la autoridad. Hasta lo manifiesto en marchas, Néstor. Salgo a marchar contra Dina, ¿no? Bajo gobierno dictatorial. Reconocer que uno es rebelde
chicos, es muy difícil porque por naturaleza el joven es muy orgulloso. Esto lo advirtió Salomón cuando dijo, la juventud, vanidad de vanidades es la juventud. Y siendo jóvenes somos muy tentados a mantenernos a partir del orgullo en ser rebeldes. Y vamos a ver, chicos, que una de las cosas en las que Dios más se va a dedicar al momento de disciplinarnos a nosotros como jóvenes es en la humildad, para que la humildad produzca en nosotros algo más, que es el respeto a la autoridad. Toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y Salud, tiene que ver absolutamente con autoridad. Hay inmensidad de capítulos y versículos que se nos habla de la autoridad. Y no solo de la autoridad divina, a la que todos nosotros tenemos que respetar y no respetamos, sino también de la autoridad del padre, de la autoridad de la madre, de la autoridad del hermano mayor, de la autoridad del rey, de la autoridad del obispo, de la autoridad del pastor, de la autoridad del líder, de la autoridad de tantas personas que nos rodean, sea autoridad civil como sea autoridad religiosa. La Biblia se fundamenta en autoridad. Es más, la misma Biblia alega ser autoridad. Si la Biblia no fuera autoritativa, estamos perdiendo el tiempo y pongámonos a inventar cosas. La Biblia no se subroga la idea de ser una ayuda. La Biblia no se coloca en el papel de ser, mira, escucha mi consejo como escucho el consejo de Alexander, que es mi amigo. Qué buen consejo. La Biblia dice ser autoridad y el apóstol que escribió la Biblia dice ser autoridad y que por tanto lo tienes que obedecer. Y Dios que envió al apóstol dice ser autoridad. Porque toda la institución de la familia y en realidad de la cristiandad se sustenta en el principio de autoridad, que viene de Dios, pero que continúa siglo a siglo. Esta reunión es de 6 a 8 porque hay una autoridad. Dios no me lo dijo. Yo no le pedí oración al Señor y el Señor habló en mi corazón y confirmó el horario. Hubo un hombre llamado Salvador Bazán que me dijo, la reunión de jóvenes es de 6 a 8. Punto. Y si yo quiero modificar ese horario, yo tengo que hablar con él. ¿Es mi papá? No es mi papá. ¿Es mi jefe? No es mi jefe. ¿Y por qué entonces tengo que hacerle caso? ¿Por qué? ¿Porque es mi hermano en Cristo? Adrián no es mi hermano en Cristo. Y no por eso le voy a hacer caso. Si Adrián me dice salta, no voy a saltar. Si me dice trae esto, no lo voy a hacer, ¿no? A no ser que me lo pida bonito, ¿no? Ahí sí puede ser, ¿no? O me pague. ¿Por qué? Y por acá lo dijeron. ¿Por qué es? ¿Y qué tiene que ver con que sea pastor? Yo no lo nombré pastor. ¿Alguno de ustedes ha visto su título? ¿Está inscrito en la SUNEDU? ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué ustedes están acá y me escuchan a mí? No les pago. Me voy, ven esto. Sé que no lo pensamos, pero por un momento analiza qué es la iglesia, la familia. ¿Qué te impide qué te impide decirle a tu mamá o tratar mal a tu mamá, a tu papá, cállate, no sé qué cosa? Nada es autoridad. Porque todos nosotros partimos de la base que hay autoridades. Y a las autoridades hay que respetarlas. Eso es en la teoría. Y el problema de la familia, que se traslada también a la iglesia y que se traslada luego en la vida civil, es que somos rebeldes. Ese es el problema. Y somos rebeldes porque no queremos respetar a la autoridad. No está mal cuestionar la autoridad en el sentido de pedir razones. Es lógico, si yo mañana les digo, todos mañana vengan con polo rosa, yo espero que mínimo alguien me diga, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso, Néstor, con la fe? Mínimo, ¿no? Ya si todos me hacen caso hay un problema, ¿no? No está mal cuestionar. Lo que está mal es partir de la premisa de que tú estás mal. Eso es ser rebelde. Y la Biblia está llena de versículos que nos hablan de respetar la autoridad. Y nos vamos a centrar específicamente en el tema de la familia, tanto la familia de la iglesia como la familia que tenemos, papá, mamá, hermanos. Vamos a estos versículos rápidamente para que entendamos cómo funciona la naturaleza de la autoridad que Dios ha dado. Dios delega autoridad. Para que tú las puedas entender, para que las puedas respetar,
y para que seas de bendición entonces en tu casa y en la futura casa que vayas a fundar. Porque recuerda esto siempre, el hogar se construye con autoridad. Siempre. Vamos con Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 2. Le voy a pedir a Natalie, por favor, que está recontra vergadita. Natalie, por favor, Romanos 13, del 1 al 2, fuerte. Adriano, ayúdame, por favor, con Hebreos 13, 17. Andrea, por favor, 2 Corintios 13, 10. Isa, por favor, Efesios, ay, me estoy cayendo. Efesios 5, 23. Alexander, por favor, Colosenses 3, 20. Y yo voy a leer 1 Pedro 2, del 13 al 17. Entonces, fuerte, Natalie, para todos. Sí. Del 1 al 2. Estamos bien. Ahora el versículo 7, por favor. Salud. Sencillo. Si tú te revelas a tu papá, ¿te revelas con tu papá o te revelas ante Dios? Ante Dios. Tú no te estás revelando con tu padre. Te revelas ante Dios. Es así. Es básico. ¿Quién decidió que tu papá sea tu papá? Dios. Pero Néstor, mi papá es un desgraciado, es un hipócrita, es malo, es violento, no sé. O mi mamá es una hipócrita, desgraciada, me golpea, habla mal, que no sé qué cosa. No es cristiana. ¿Quién decidió que esa mujer sea tu madre o que ese hombre sea tu padre? Cuando tú te revelas a tu madre, te revelas a tu padre, lo dice el texto, te revelas a Dios. Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Quién puso al pastor Salvador Bazán como pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva de Monterrico? Dios. ¿Quién puso a los diáconos de la iglesia, que son 5? Néstor, yo voté. ¿Quién los puso? Dios. ¿Quién te da a tus hermanos? A tu hermano mayor, si es que tienes que respetar. Es un abusivo, Néstor, me pega. Mi hermana mayor me pegaba cuando yo era niño. Por el control, para ver dibujitos. ¿Ah? Por supuesto, acá habla de reyes. Es más, en el contexto que Pablo está dando este versículo, ¿quién reinaba en Roma? Alguien que sepa historia. Nerón. ¿Cuál era el hobby de Nerón? Quemar cristianos. Los prendía. ¿Qué dice Pablo a los cristianos? ¿Respeten a quién? Y luego del versículo 7, honren al tributo, tributo. Néstor, pero la SUNAT, leyes injustas. Al impuesto, impuesto. Eso es honra. Néstor, pero eso me humilla. Dina no merece ser presidente. De acuerdo. Dina, no me canceles. El líder, el pastor, mi papá, mi mamá, no merecen ser autoridad. Puede ser. Pero ¿quién las puso? Dios las puso. Pero eso me humilla, Néstor. Bienvenido. Esa es la humildad. Y esa es una de las cosas que vamos a entender. No estamos para juzgar. Estamos para honrar al que merece honra. Y vamos a entender eso. Vamos a honrar la posición. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y muchas veces eso va a ir contra nuestra naturaleza, porque nos vamos a fastidiar, porque bajo nuestro juicio creemos que esa persona no es digna de tal honra. Pero ¿quién la puso? El Señor. Y algún día tú estarás en un lugar de posición, sea líder, sea pastor, sea diácono, sea obispo, sea papá, no sé, a lo que el Señor, jefe, gerente, no sé, a lo que el Señor te llame a estar. Y van a haber personas debajo de ti que van a decir, ese no es digno, porque así es la vida. Y tienes que honrar. Y ellos te van a tener que honrar. Pero tú no puedes exigir eso o ser ejemplo de eso si tú no lo has vivido. Y por eso es nocivo ser rebelde. Hebreos 13:17, ¿qué dice?
Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Amén. Ahí la palabra es los ancianos, que se traduce luego obispos, que otros traducen pastores, que otros traducen ministros, y luego la iglesia ha desagregado, ¿no? Y tenemos en realidad algo que no está en la Biblia, pero que está dentro de la autoridad de la iglesia, que es seguir delegando responsabilidades. Hoy tenemos líderes de ministerios jóvenes, de adolescentes, de matrimonios, de alabanza, y no sé, y más ministerios que la iglesia vea necesaria desarrollar para el cuidado, para el ministerio, para la administración de las personas de la iglesia. ¿Quién puso a esas personas? Se responde Dios. Y ellos rendirán cuentas a Dios por la administración de sus almas. Van a tener que rendir cuentas. Obedézcalo. Néstor, entonces, si tú me dices que me haga hincha de la U, ¿tengo que ser hincha de la U? Sí, no. Porque del contexto de esto está hablando de que se preocupan por sus almas. Obedece en cuanto tenga que ver en el sentido espiritual. Hay cosas que son propias con quién casarte, que estudiar, no sé, que simplemente nosotros estamos para darte consejos. Pero en lo que tiene que ver con el cuidado del pecado, escucha el consejo, pues. Si vas a estar en yugo desigual, no, Néstor, lo que tú me dices no voy a hacer caso, voy a ir al pastor, y si el pastor no me gusta, voy a ir al arzopastor, no sé, el que está por encima del pastor. A ver, no funciona así. Estamos para el cuidado de tu alma. Escúchanos. Escucha el consejo. Más que consejo, escucha la instrucción de lo que dice la palabra del Señor. Esto no me gusta, a mí no me gustaba. Aprendimos a la mala. 2 Corintios 13:10, ¿qué dice? Por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Dice Pablo. Pablo le habló fuerte a la iglesia de Corinto. No solo a la iglesia de Corinto, también en Tito, que estaba administrando la iglesia de Creta, él dice, estos cretenses, malas bestias, eso es lo que dicen las personas, que ustedes son malas bestias, o sea, ni siquiera una buena bestia, eres una mala bestia. ¡Qué insulto! Y Pablo dice, y la gente que dice eso, no se equivoca. Ustedes o yo no somos malas bestias, ¿no? Entonces ya imagínense el nivel espiritual y moral que tenía la iglesia en Creta. Pablo era fuerte, era afilado con su palabra. Y uno puede decir, ¿quién rayos eres tú, Pablo, para decirme eso? No eres obispo de esta iglesia. Independencia. Y Pablo dice, no, pero soy apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y como apóstol de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo la autoridad de poder hablarles de esa manera. Así que cambien para que cuando yo los visite, dice en 2 Corintios, ya la cosa sea distinta. Eso es autoridad en la iglesia. Efesios 5:23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Yo sé que el feminismo muchas veces se ha metido a nuestras iglesias y por esa razón estamos tratando de deslegitimar o incluso llamar machista a Pablo. Pero esa no es la idea. Dentro de la familia es el esposo, padre del hogar, el que es llamado como autoridad del Señor. Dentro de la familia hay una autoridad. Ese es el marido, es el padre. ¿Puedo hacer lo que quiera, Néstor? No, porque autoridad no es lo mismo que ser un dictador. El mismo Señor Jesucristo, autoridad de la iglesia, ¿murió por quién? Por la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, lavó los pies ¿de quién? Sirvió hasta la muerte y humillación terrible que puede sufrir un hombre en la desnudez. ¿Quién fue? Eso es ser autoridad. Eso es ser autoridad. Y Cristo lo vive. Y el que debe actuar de esa manera, por encima de todos en la familia, es el Padre.
Así que varones, jóvenes que están aquí delante de mí, que algún día se van a casar, a eso han sido llamados. A llegar al nivel de Jesucristo, de entregarse a lo sumo, de no comer si es necesario para que los suyos coman, de servir al punto de lavar los pies a otros, de su familia, para que ellos estén limpios. Ese es tener autoridad. ¿Cuánta humildad? Porque Jesucristo es Dios bendito por sobre todas las cosas. ¿Por qué debe lavarle los pies a sus siervos? ¿Por qué? ¿Por qué debe morir por hombres que lo han traicionado, que lo han insultado, que lo odian? ¿Por qué? Chicos, esa es la esencia de la autoridad. Porque la autoridad está ligada al servicio, está ligada a la humillación. Se desprende totalmente de la idea del orgullo. La autoridad está absolutamente ligada al tema del amor y entregarse totalmente y plenamente. Y a eso hemos sido llamados nosotros. Si Cristo lavó los pies, acá adelante hay sitio, doctora, o al lado de Isa. Si Cristo lavó los pies a sus enemigos, ¿por qué yo no puedo mostrar disposición y amor por el líder, por el pastor, por el papá o por la mamá que me cae mal? ¿Por qué? Así tenemos que actuar. Colosenses 3:20, ¿qué dice? Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. Esto es agradable. ¿En qué dice? Ya está, sencillo. 1 Pedro 2, del 13 al 17, ¿qué dice? Ese leo yo. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey, a Dina, como autoridad. A los gobernadores, te quiero Dina, no me mates. A los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La policía, los jueces, el ministerio público, ¿no? Que no tanto nos burlamos de que cobran coimas. Bueno, sométete a la autoridad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Sencillo. El contexto de anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, no es un contexto para que hagas lo que quieras. El contexto es de honrar a las autoridades. Y es que, de acuerdo, si tú lees todo el texto, ¿qué honor merece alguien que se somete simplemente al que le cae bien? Al que reconoce la autoridad del buen rey, del buen juez, del buen emperador, del buen presidente, del buen papá, de la buena mamá. ¿Qué honor merece? Ninguno. Ninguno. Nos sometemos porque son autoridad. Por eso, si bien yo soy libre en Cristo, me someto. No utilizo la libertad que tengo en Cristo para decir, papá, ¿cómo te voy a hacer caso? Espiritual y teológicamente hablando, estás equivocado. No utilizo la libertad como pretexto para volverme un rebelde y comenzar a juzgar al papá, al pastor. Ah, si yo fuera líder lo haría mejor. Si yo fuese pastor, esta iglesia sería más espiritual. Si yo fuese el papá de mi familia, mis hijos serían más cristianos. Somos expertos en colocarnos en ese lugar. En decir, si yo fuese autoridad, las cosas serían más espirituales. Acá habría avivamiento. ¡Ah! Somos expertos. Y yo muchas veces caigo en eso también. Si yo fuese, síntoma de rebeldía, no utilizo mi libertad como pretexto para volverme un rebelde, sino la empleo como siervo de Dios. Por tanto, honro a todos, amo a mis hermanos, temo a Dios, que es la autoridad suprema de todas las cosas, y honro al rey, honro al que tiene autoridad. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué, Néstor? Y ya con estos 3 puntitos terminamos el día de hoy. Primero, se honra la posición. Honras a la persona que Dios ha puesto por autoridad, porque Dios la puso como autoridad. Juan Calvino decía, cuando Dios quiere castigar a su pueblo, levanta gobernantes corruptos, malvados. Y tiene sentido.
Hoy tenemos una mala gobernante, para los que no son partidarios de Dina. Tenemos, durante los últimos años, en realidad, nuestros presidentes están presos, el gobierno es una desgracia, ¿no? Y tantas cosas. Pero mira cómo está el Perú. No es culpa del presidente o del congresista que la gente orine en la calle, tire las cosas, se ensucie por todos lados, que los hijos sean rebeldes con sus padres. No es culpa del presidente y los congresistas. El Perú está como está porque es una nación pagana que ofende al Señor. No debería sorprendernos que Dios levante gobernantes para castigarnos. Pero Dios pone las autoridades. Dios puso a Nerón, que martirizaba a la iglesia, a Diocleciano, que martirizaba a la iglesia. Dios los puso. Es nuestro deber honrar a las autoridades que Dios pone, porque son autoridades. Por encima de lo que nosotros querramos juzgar, si son buenas o malas, son autoridades. Y eso es a lo que tú tienes que honrar. Hay una serie que para muchos es una de las mejores miniseries de la historia, y estoy de acuerdo, que es Band of Brothers. Si alguna vez la han visto, véanla, de HBO, que narra las penurias de un pelotón en la Segunda Guerra Mundial del gobierno de del ejército de los Estados Unidos. Y hay una escena en donde un grupo de soldados fue capacitado por este sargento, que luego creo que se volvió teniente, y este sargento teniente era un desastre. Estaba ahí porque era hijito de alguien poderoso y lo colocaron ahí para entrenarlos. O sea, era una desgracia. Pero a pesar de todo eso, el pelotón, nuestros héroes, con el poder del guión, se volvieron super soldados y sobrevivieron algunos de ellos a la guerra. Pero con el resentimiento de ver a alguien que simplemente está como autoridad porque era el hijito de alguien. Entonces le tenían cólera. Y este teniente también les tenía cólera a ellos, ¿no? Porque se hacían los vivos, etc. No se llevaban bien. Cuando termina la guerra, uno de estos soldados del pelotón ya no era solamente soldado o cabo, sino durante la guerra fue ascendiendo y ahora era comandante o general, creo. Mucho mayor que teniente. Y termina la guerra y se vuelven a encontrar con este teniente, hijito de papi, con el cual se llevaban mal. Y este teniente saluda a todos, menos al que antes era su discípulo y que ahora es comandante, imagínate. No lo saluda, se hace el loco, ¿no? Obviamente orgulloso, ofendido de que el otro esté en un nivel cuando empezó así. Y este hombre, el que era comandante, ex discípulo, ahora autoridad del teniente, dice una frase que quiero que tú también la memorices, porque es una frase que se sustenta en las escrituras y que me ha ayudado mucho para honrar, sobre todo a mi papá, que es la autoridad a la que yo más me he revelado durante mis años de juventud. Y este general o comandante le dice al teniente, teniente, se honra el rango, no a la persona. El teniente entiende, lo saluda y avanza. Y eso es lo que tú tienes que entender. Se honra el rango, se honra la posición, se honra a la persona que está en ese lugar porque Dios la puso. ¿Por qué razón? No lo sé. Hay personas que están ahí porque Dios las pone para que sean ese aguijón de la carne que necesitamos para cambiar. Hay personas que Dios pone simplemente porque en su infinita sabiduría y bondad es la persona que necesitamos para avanzar, para corregir las cosas que tenemos. Sabrá el Señor. Honestamente, sabrá el Señor. Primera de Pedro 2, del 18 al 25, leo yo, dice, siervos, sujétense a sus amos con todo respeto. Acá está hablando de los esclavos. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los insoportables. Sométete a tu papá, a tu mamá, a tu pastor, a tu líder. Sométete a las autoridades que Dios te ha puesto. No solamente a los que son buenos, afables, los que te gustan, los que te mandan corazoncitos por WhatsApp. No solamente ellos, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia?
Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia ante los ojos de Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajan no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Piensa en Cristo. Cristo siendo hombre, ¿tenía más autoridad que los saduceos o los fariseos que lo acusaban? La respuesta es no. Ellos eran autoridad en la religión judía. La persona de Jesucristo, hombre y Dios, evidentemente es superior por sobre ellos. ¿Quién enjuicia primero a Jesús? El Sanedrín, para los que han leído el Evangelio. Ya pues chicos, por favor. El Evangelio. El Sanedrín. ¿Jesús se somete a esa autoridad? ¿Sí o no? ¿Por qué se somete? ¿Era una autoridad justa? No, Jesús mismo les dice, por si acaso, están cometiendo injusticia. Y uno de los que estaban dentro del Sanedrín dice, ¿cómo es esto que juzgamos a este hombre en la noche y no en el día, como dicta la ley? Esto es injusto. Jesús, no, entonces no me someto. Mañana. ¿Eso hace Jesús? ¿Por qué se somete? Si es injusto, se somete. Jesús es entregado a los romanos. Tenían autoridad sobre Jesús. Estos hombres injustos, desconocedores de la obra redentora de Cristo, ¿tienen autoridad sobre Cristo? Sí, como hombres tienen autoridad sobre Cristo. Y Cristo les advierte, yo tengo más autoridad que ustedes. Si yo quisiera, millares de ángeles bajan y me defienden, pero mi reino no es el que ustedes creen que es. Y se somete a la autoridad de Pilato. El cobarde se lava las manos. Es que la ironía no es pecado, pero eso lo podemos avanzar dentro de otra cosita. El tema es que Jesús dice ser manso y humilde. Y acá Pedro lo utiliza el ejemplo de Cristo para hacernos entender que a pesar de que podemos tener autoridades, que pueden ser malas, que nos pueden tratar mal, que pueden ser injustas, que pueden incluso estar haciendo injusticias, si están haciendo injusticias, como Cristo, decirles, eso que estás haciendo no está bien. Pero eres autoridad. Me someto. Ahora, Cristo no se equivocaba en su juicio. Tú y yo nos podemos equivocar. Al momento de decirle a alguien, eso que estás haciendo no está bien, y al final sí estaba bien, y era nosotros los que estamos equivocados. Puede ser. No está mal decirle a alguien, oye, yo no pienso así, eso está mal. Lo que está mal es actuar rebelde. Jesús nunca actuó rebelde. Siempre respetó la autoridad. Murió en manos de esa autoridad. Y Pedro utiliza este ejemplo para animarle a los esclavos, no respetes al hombre que es bueno o malo, o sométete al hombre que es bueno o malo solamente por eso. Sométete porque son tus amos. Tan sencillo como eso. A malos y buenos, sométete, porque eres sus esclavos, porque eres su esclavo. Ellos tienen autoridad sobre ti. Sométete. Y si tienes un amo malo, piensa en Jesucristo, que se sometió voluntariamente a los hombres que tenían autoridad sobre él. Y haya gracia ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Para ninguno de ustedes son esclavos, a excepción quizá por ahí de alguien que no haya entregado su vida a Cristo y sigue siendo esclavo del pecado. Por lo demás, todos ustedes son libres del pecado. Todos ustedes son mayores de edad, así que civilmente también son libres e independientes por la causa que Dios defiende. Todos ustedes. Si tienen autoridad que ante sus ojos es una autoridad mala, indeseable, que es el término que utiliza Pedro, sométete igual, porque es tu autoridad. Dios la puso. ¿Sabrá el Señor por qué te la puso?
Yo cuando era mucho más jovencito, y lo he dicho varias veces, yo tenía un líder que se llama Juan Gabriel. Algún día quizá vea los videos. Te quiero, Juan Gabriel. Como el cantante. Ese hombre era bravo. Y yo era bien rebelde. Y me echaba con él todo el tiempo. Ahí nos trompeábamos. Había muchas cosas que él hacía y dijo que no me parecían y que estaba totalmente en desacuerdo. Y yo, mis versículos, tú estás mal, ¿no? Y tantas cosas. Años más tarde, madurando, creciendo, aprendiendo, siendo disciplinado por el Señor y por otros hombres, algunas de las cosas que él hizo y dijo, sigo pensando que estuvo mal. Pero hay otras cosas que él dijo e hizo, están muy bien, que eso era lo correcto y yo era simplemente un rebelde. Y te va a pasar a ti, con el pastor, con tu papá, con tu mamá. Yo aún pienso en las cosas que mis padres me han dicho y que yo rebeldemente he menospreciado. Y ahora que soy esposo, sabía mi papá, sabía mi mamá, porque se respeta la autoridad. Tito 3.1, ¿qué dice? Le voy a pedir por favor a Adrián que me ayude. Tito 3.1. ¿Qué dice? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué es una buena obra? Hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo dice, paga el mal con el mal, paga el bien con bien, y paga el mal con bien. Sométete a toda autoridad. Así ellos te hagan mal, tú haz el bien. ¿Cuál es el bien ante una autoridad? Honrarle. Honra a tus autoridades. Todos aquí tenemos autoridades, ya dejamos eso en claro. Hónralas. Dales honor, esa es la palabra. ¿Qué es dar honor? ¿Alguien sabe lo que significa dar honor? Levantar ofrendas, velas. Puede ser. Eso vas a hacer con tu papá. Papito, un altar. Es raro, ¿no? ¿Qué es dar honor a alguien? Respeto, obediencia. ¿Qué más? ¿Qué es dar honor? Darle honra a alguien, darle honor. ¿A qué les viene la palabra honor? A un personaje de Avatar llamado Zuko, Néstor. No, honor. Tiene que ver con eso. En realidad tiene que ver con valorar, darle mayor valor de lo que normalmente alguien tiene. Eso es darle honor. Es tu padre, no lo trates como un amigo, no lo trates como un tonto. Es tu padre, darle honor. Es tu madre, no la trates como si fuese tu amiguita del colegio, de la universidad. Es tu madre, hónrala. Es tu pastor, es tu líder, hónralos. Hónralos. Eso es honrar. Pero Néstor, son malos. Hónralos. Algún día tú serás líder, tú serás pastor, tú serás padre, madre, líder de algún ministerio, diácono. Si el Señor te llama al ministerio a tiempo completo, pastor, obispo, padre, no sé, lo que sea. Y vas entonces a entender lo que significa esa carga. Y lo que esperarás es que te honren. ¿Por qué? Porque la autoridad ya hemos visto que tiene que ver con la actitud del servicio, ser una buena autoridad. Claro, si eres una mala autoridad, te va a dar igual y te vas a comportar como un dictador, como una dictadora, ¿no? Y esa no es la idea. Nadie quiere ser eso, creo yo. Entonces, honra la posición. En segundo lugar, honra porque es una bendición. Esto es lo hermoso del Señor. El Señor no solo te dice hazlo porque es tu obligación hacerlo, sino que el Señor te dice además, y te voy a premiar por hacerlo. El Señor se parece al papá de mi amigo rico que lo premió por graduarse con una camioneta. Su obligación terminar la carrera. Para eso te la pagó. Pero tu camioneta. Amén. Bueno, el Señor es así. No te va a dar una camioneta necesariamente, pero por cumplir tu obligación, el Señor te va a bendecir. Proverbios 6, del 20 al 23. Le voy a pedir por favor a Liz que me ayude. Proverbios 6, del 20 al 23. Y Camila, por favor, Proverbios capítulo 1, versículo del 8 al 9. Y Mariana, Efesios 6, del 1 al 3. Proverbios 6, del 20 al 23. Sí. Obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelas en el corazón, cuélgatelos
Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, la disciplina es el camino a la vida. Amén. Mira lo hermoso que es. Obedece a tus padres, honra a tus padres, escucha su consejo, porque va a ser como tener una luz al momento de caminar en un campo oscuro. Hace unos meses atrás estuve en Canta y estábamos en un hotel súper rústico y había un sendero. Y estábamos caminando por el senderito y en eso todas las lámparas se apagaron. ¡Ah! No veías nada. Caminabas así como pingüino, esperando no caerte, solo escuchabas el ruido que estaba el río que estaba a la derecha. Qué importante es tener luz en medio de un camino. Qué importante es tener dirección en la vida. Escucha a tus padres, hónralos, cumple. No está diciendo que necesariamente el consejo de tus padres naturalmente se volverá una luz. No está diciendo eso. Está diciendo que el mandamiento, al momento de honrar a tus padres, Dios te dará la luz necesaria para andar por el camino correcto. A veces nuestros padres nos dan malos consejos, y más cuando no son creyentes, nos pueden dar el peor consejo de la vida. Tú dices, Dios mío, nunca había escuchado tanta herejía en una sola frase. Hónralo. Gracias, papá. Sé que lo haces de todo corazón. Gracias, madre. Estaré meditándolo. Sé que lo haces de todo corazón. Sé que lo haces porque me amas. Gracias. Honra a tus padres. Hónralos. Será de bendición para tu vida. Proverbios 1, del 8 al 9, ¿qué dice? Son gracia para ti, para un creyente. Son gracia. Serán de bendición para ti. Adornarán tu rostro. Literalmente, no creo, pero espiritualmente hablando, sí. Es muy distinto cuando hablas con un joven que verdaderamente tiene una sana relación con sus padres, no necesariamente porque sus padres son lo máximo, sino porque su corazón está sano frente a sus padres, o está sano frente a sus autoridades, y hablar con un joven, con una señorita que es rebelde. Es muy distinto. Pues el Señor bendice en gran manera, prospera nuestros planes, nos guía enormemente si honramos a nuestras autoridades. Efesios 6, del 1 al 3, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y prosperidad en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Después ves el partido, doctor. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, respétalos, ámalos. Ese es tu deber. Y Dios te va a bendecir. Eso es lo lindo de la naturaleza de nuestro Señor. Y no solo debes honrarlos por su posición, porque Dios los ha puesto, ni solamente porque es bendición para tu vida, sino también porque es preparación, porque algún día, joven, señorita, tú serás autoridad. Algún día Dios te colocará en lugares de autoridad. Y esto es algo que una vez alguien me dijo, yo dije, no creo, y ahora lo vivo. En mi anterior iglesia había un pastor llamado Coquijó, chinito, gordito, más o menos como yo, pero más chino, muy, muy amable. Bueno, no era amable, era muy gracioso, creo que esa es la palabra correcta, era muy carismático, y era bien duro, era bien crudo, era esa persona que te decía las cosas fuerte, y era carismático. Me gustaba mucho, me agradaba mucho, y era un muy buen pastor. Y él me dijo una vez algo que es necesariamente cierto. Me dijo, el que es cristiano de corazón, el que ama al Señor, Dios siempre lo va a poner en autoridad. No creo. Si me quedo soltero, no voy a ser autoridad de nada. Cuando alguien ama al Señor de todo corazón, el Señor lo pone en autoridad, sea hombre o sea mujer, siempre. ¿Por qué? Porque siempre se necesita autoridades
buenas. Siempre. Por eso siempre Dios va a utilizar a los buenos cristianos para que sean autoridad. Eso no significa que hay malos cristianos que sean autoridad, también puede haber. Pero si eres un buen cristiano que ama al Señor, el Señor te va a poner en autoridad en algún momento de tu vida. Creo eso. Eso es lo que Él dijo y honestamente por lo que he visto, lo creo. Así que si tú amas al Señor, en algún momento el Señor te va a poner como autoridad. ¿De qué? No tengo ni la menor idea. Puede ser de tu familia, puede ser de un ministerio, puede ser de la iglesia. No lo sé, pero sé que el Señor te va a utilizar si amas verdaderamente al Señor. No puede ser una buena autoridad útil para bendición, no para castigo, como hay ciertas autoridades que efectivamente lo son, si primero no vives esa autoridad, no vives respetando a la autoridad. Tienes que respetar. Deuteronomio 6, de 7 al 9. Le voy a pedir por favor a Ángela que me ayude. Deuteronomio 6, del 7 al 9. Gabriela. Primera de Pedro 5, de 6. Jonathan. Mateo 20, del 26 al 28. Doctora, tu nombre, discúlpame, ¿cuál era? Alesia, por favor. Primera de Juan 4:20. ¿Ya? Entonces, Deuteronomio 6, del 7 al 9, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahí, luego de hablar del Shema, habla justamente de perpetuar esa enseñanza a la descendencia, con el objetivo de que esta descendencia luego le enseñe a sus hijos, experimente esa bendición, ese credo. ¿Qué dice 1 Pedro 5:6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero estar arriba. ¿Qué va a hacer primero Dios? Humillarme. Eso es lo que tenemos que hacer. Algún día estaré aquí como autoridad de Dios para lo que sea que el Señor me ponga, pero para yo ser una buena autoridad y no una mala autoridad, tengo que aprender a ser humilde, tengo que aceptar que Dios me humille. Y una buena manera de humillarte, honestamente, que Dios utiliza para humillarte, es honrar al que tú crees que no merece honra, pero honrarlo, porque Dios lo puso. Mateo 20, del 26 al 28, ¿qué dice? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Chicos, la naturaleza de ser autoridad ante los ojos de Dios tiene que ver con el servicio, lo hemos dicho hace unos minutos atrás. Si verdaderamente tú quieres ser una buena autoridad, tienes que aprender a ser humilde y a respetar a las autoridades que Dios te ha puesto. Tienes que aprender a hacerlo, porque algún día tú vas a ser autoridad. Algún día, para volverlo un poco más práctico, algún día, si Dios así lo quiere, la mayoría de ustedes van a ser padres y tendrán hijos rebeldes, ignorantes, malcriados, que les van a cuestionar las decisiones que ustedes tomen. Y bajo su mente ustedes dirán, pero estoy dándole un buen consejo, le estoy dando una buena orden. La naturaleza del chibolo es ser rebelde. La naturaleza del joven es ser rebelde. La naturaleza, o debería ser, la naturaleza del padre, de la madre creyente, es amar, es aconsejar de acuerdo a la Escritura. No tenerle miedo al papá, no tenerle miedo al hijo, a la hija y permitirle cualquier soncera. Lo mismo debe ser lo de los pastores, lo mismo tiene que ser de los líderes, lo mismo tiene que ser de los obispos y de toda persona que ejerza autoridad. Pero no vas a ser una buena autoridad si no te humillas, si no reconoces. No vaya a ser que cuando te toque ser autoridad, luego digas, qué mal agradecido fui, qué mal hijo fui, qué mal siervo fui, qué mal discípulo fui. Y traté mal al que tenía razón o al que Dios puso en su momento. Especialmente céntralo, por ejemplo, en el tema de tus padres.
Nuestros padres no son perfectos, se equivocan muchas veces bajo nuestro juicio. Yo ya estoy casado, todavía no soy padre. Y estando casado, reconozco que mi padre y mi madre tenían razón sobre muchas cosas sobre mi carácter, que sabía o ellos sabían que tenía que cambiar. Y que a su tiempo no cambié y me casé. Y a veces por mi carácter he tenido problemas con mi esposa. Mi culpa. No debí tener ese problema. Debí trabajar en mi carácter antes de casarme. Debí obedecer, escuchar a mis padres. Y en su momento los menosprecié. Y ahora sé que tienen razón. Cuando me toque ser papá, descubriré más cosas que ellos tenían razón. Lo mismo te digo a ti, joven. Aprendamos ahora, antes de ejercer la autoridad de la manera correcta. Mateo 20, al 26 al 28, ¿qué dice? O sea, ya leímos. Sí, ya leímos. Primera de Juan 4:20, ¿qué dice? Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Eso aplica para todo. Honestamente, eso aplica para todo. Aplica para el tema de honra. Néstor, yo honro a Dios. ¿Cómo puedes honrar a Dios si no honras a tus padres? Néstor, yo amo a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas a tus padres, a tu pastor, a tu líder, a tus hermanos mayores, por ejemplo, cuando estamos hablando de autoridad? ¿Cómo? Proverbios 31, del 1 al 9, creo que cierra bien estas tres cositas y con eso terminamos. Yo sé que ha estado largo el día de hoy, pero quería ser muy enfático. Cuando hablamos de Proverbios 31, usualmente, ¿qué se nos viene a la mente? La mujer virtuosa, ¿no? ¡Ah! Y nos olvidamos los primeros 9 versículos. La mujer virtuosa, y esto es algo que es lindo cuando tú estudias las Escrituras. La mujer virtuosa es la descripción del rey Lemuel, que probablemente es el rey Samuel, que estoy hablando, Salomón, porque Lemuel no tenemos evidencia histórica de quién fue, pero en los estudios dicen que es un nombre poético del rey Salomón. Así que vamos a quedarnos con esa versión. Las palabras del rey Salomón, al momento de escribir a la mujer virtuosa, son palabras dedicadas hacia su madre. Él llega a la conclusión de una mujer virtuosa en virtud de que escuchó primero el consejo de su madre. Proverbios del 1 al 9, 31, del 1 al 9. Mira el consejo que le da su madre para que puedas entender estas tres cositas que hay aquí. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? ¿Y qué hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y se emborrachen y olviden lo que han decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Dale bebida fuerte al que está pereciendo y dale vino dulce a los que tienen el alma amargada. Que beban y se olviden de su pobreza y no recuerden más su aflicción. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Ese es el consejo de una madre a su hijo que es rey o que va a ser rey. De una madre que espera que su hijo ejerza correctamente la autoridad que Dios le ha dado. Él es rey. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El rey o la madre del rey? Me preocupa que no responda. El rey, es más que obvio. Es más, en la historia tenemos ejemplos lamentables de reyes matando a sus madres, o mandando a matar a sus esposas, o a sus padres, para luego quedarse con la corona. El rey tiene más autoridad que la madre. Pero el rey escucha a su madre, porque honra a su madre. Por encima de que él tiene más autoridad, no está en discusión quién tiene mayor rango o quién merece mejor honra. Es su madre. Y la madre siempre, siempre, siempre está por encima de uno, porque es tu madre. Debes honrarla. ¿Es una bendición lo que le dice? Sí, le da buenos consejos,
Ten dominio propio, controla tu corazón, no te vuelvas tras las mujeres porque ese es un vicio que destruye el tema de los reyes. ¿Salomón escuchó a su madre? No, sabemos por la historia que tuvo más de 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Y por eso luego escribe en Eclesiastés, he hecho lo que he querido, no he dado stop a mi alma y no he encontrado satisfacción en ella. Vanidad de vanidades es la vida. Es un muy buen consejo el que le da a su madre. Tenga autocontrol, no te emborraches, no seas un hombre dado a los vicios. Y luego, al final, creo yo que es una preparación, porque con este consejo lo prepara para que él sea un rey justo, un rey que defienda el derecho de los afligidos y los necesitados. ¿Y cuál es la respuesta del rey Lemuel o el rey Salomón? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? La declaración de la mujer virtuosa es la declaración de un hijo que ama a su madre y que ve en su madre todas las virtudes que debería tener una mujer. Y eso es lindo, porque evidentemente es una declaración romántica para aquel que busque una mujer virtuosa para casarse, pero también es una declaración familiar de respeto y de honra, de un hijo honrando a su madre, a pesar de tener mayor autoridad que ella, y que la honra, y que dice, esta mujer es virtuosa, nadie la puede hallar, es difícil de encontrar. ¿Amas hacia tu madre? ¿Ves en tu madre eso? ¿En tu padre? Yo estoy convencido que si dejamos a un lado nuestra actitud rebelde y nos centramos con humildad en las virtudes de las autoridades que Dios ha puesto por sobre nosotros, vamos a encontrar virtudes. Vamos a tener entonces verdaderas razones para poder honrarlos. Y algún día, joven, tú serás autoridad. De ministerio, de familia, de iglesia, no lo sé, pero serás autoridad. Y de todo corazón querrás que te honren. No lo vas a poder demandar, salvo con tus acciones. Pero no lo vas a poder demandar porque estás para servir, para dar. Termino con esto, que es algo que me afectó mucho en mi corazón. Yo tenía algo contra alguien que es mi autoridad. Y yo siempre decía, esa persona, ¿no? Es así, es asá, no hace las cosas bien. Si yo fuera él, lo haría mejor. Y un día me pasó una desgracia. Algo muy triste que me llevó a las lágrimas, a la tristeza total. Y hablé con esa persona. Y esa persona me contó que lo que yo viví, él lo vivió muchas veces. Y entendí por qué es como es, con sus virtudes y sus defectos. Y me arrepentí, joven. De corazón me arrepentí por haber juzgado mal a ese hombre. Honra. Debes honrar. Debemos honrar. Algún día tú serás autoridad. Y querrás de corazón, por ejemplo, para el tema de tu familia, que tu familia esté sustentada en honra. Que te honren y tú puedas dar el mejor servicio a los demás. Vamos a orar y con eso cerramos el día de hoy. Padre Celestial, Creador de todas las cosas, tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Te damos las gracias porque sé que eres tú el que ha hablado el día de hoy a través de tu palabra, para que podamos entender, Señor, que nuestra juventud, que nuestro vigor, que nuestro conocimiento no es excusa para menospreciar a los hombres y mujeres que tú has puesto por sobre nosotros. Al contrario, tú has puesto a nuestros padres, has puesto a nuestros líderes, has puesto a nuestros pastores, has puesto a nuestras autoridades civiles para que nosotros les honremos. Ellos te rendirán cuentas
por lo bueno y malo que hicieron. Y tú no pasarás por alto ninguna injusticia, ni la que sufrimos nosotros, ni las que sufren otros bajo su dirección o yugo. No tolerarás ninguna injusticia, pero de nosotros nos mandas honra, obediencia, amor. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, primer síntoma de nuestra rebeldía. Ayúdanos a no solo estar dispuestos a criticarlos, sino a orar por ellos. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra actitud y respetar, a pesar de lo que digan o hacen, no nos parece justo o bueno. Ayúdanos a amarlos de corazón y aprender de ellos para que luego nosotros podamos ser buenas autoridades. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos, necesitamos de ti. Te lo rogamos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Bien. Para el tiempo de los grupos de vida, yo les voy a pedir algo en especial esta noche, porque la prédica ha sido larga. Quería cerrar el tema de la familia con este tema bien claro. Pero les pido por favor a los líderes de grupo de vida que tomen foto para que durante la semana podamos tener una reunión. Antes los grupos de vida eran durante la semana. Esta semana nada más volveremos a ese hábito, volveremos a tener un grupo de vida durante la semana. Entonces el líder del grupo de vida va a coordinar con ustedes en sus grupos de WhatsApp una reunión, sea presencial, sea virtual. Y aquí es donde yo te hago una invitación. Haz lo posible para estar presente. Yo sé que durante la semana es complicado. No, presencial o virtual, ahí lo coordinan como grupo, ¿no? Dependiendo de lo que es más adecuado, ¿no? Para el grupo. Pero yo te animo a que seas partícipe, porque creo yo que todos nosotros hemos sido llamados a amar y a respetar a nuestras autoridades, y estas preguntas son importantes para reflejar la naturaleza de nuestro corazón. Entonces, ya lo sabes, si eres parte del grupo de vida de Ángela, de Lisbeth, del mío o de Diego, en el grupo de WhatsApp ahí vamos a coordinar. La idea es de que podamos reunirnos. Entonces, por esta semana, de ahí volveremos a las reuniones de los sábados, simplemente para que no desperdiciemos. Y ahí están las preguntas, ¿no? Hablando honestamente, ¿te consideras una persona rebelde? ¿Sí o no? Depende de ti. Y yo, por ejemplo, te voy respondiendo, me considero una persona rebelde y es bien graciosa mi respuesta. Mi respuesta es, depende. Porque ahí es donde yo, es lo que voy a hablar un poco más con mi grupo de vida. Muchas veces, creo que también te puede pasar a ti, soy obediente con las autoridades que más me gustan, pero con las autoridades que menos me gustan, ahí trato ahí de pelear, de mecharme, ¿no? Y eso está mal, entonces es rebelde. ¿Con quiénes te cuesta más someterte? Papá, mamá, pastor, líder, hermano mayor, pregúntate. En amor, ¿estás dispuesto a desarrollar honra hacia tus autoridades? ¿Y cómo? Es la pregunta. Así que ya lo sabes, esta semana volvemos entonces a nuestra programación del año 2024 y volvemos a tener reuniones de grupo de vida semanal. Yo te animo honestamente a que seas partícipe de este tiempo. Bien, chicos, por lo demás, le voy a pedir por favor a Piero que nos ayude a recoger las ofrendas mientras yo doy los anuncios.